Lo primero es contratar tu hosting y dominio. Recuerda que tienes un cupón del 70% de descuento. Ingresa tu correo, tu contraseña para poder acceder al panel de control. Aquí te va a aparecer lo que es tu dominio y tienes este botón que dice cPanel. Y dale clic aquí donde dice WordPress Manager. Dale clic en instalar. Acá no movemos absolutamente nada. Donde dice configuración del sitio. Nombre del sitio, ingresa el nombre de tu empresa. Descripción, pues a qué se dedica tu empresa de forma resumida. Acá a la derecha, usuario, debes de ingresar el usuario. Contraseña, ingresa la contraseña que tú quieras y también el correo. Elegir idioma, vamos a elegir el idioma español y dale clic en el botón instalar. Vamos después a darle clic al segundo enlace que dice admin URL. Y listo amigos, ya tenemos WordPress instalado. A continuación recuerda que te dejo el enlace de la herramienta que se necesita y te va a mandar a esta carpeta de Google Drive que ves en pantalla. Le debes de dar clic a este botón que te enseño con la flecha para que se pueda descargar. Después te vienes a tu WordPress, aquí a la izquierda dale clic en apariencia. Después le das clic añadir nuevo tema, subir tema, le das clic y acá te aparece esto. Dale clic seleccionar archivo y aquí debes de escoger este que descargamos que se llama plantilla y dale clic en instalar ahora. El tema se ha instalado correctamente, dale clic en activar, te va a aparecer este apartado de acá y a la izquierda tienes esto que dice Preview Websites. Vamos a darle clic y te va a aparecer un catálogo de muchísimas plantillas. Tú puedes instalar cualquiera, la que más te guste. Si tú por ejemplo quisieras instalar una plantilla, por ejemplo esta de aquí, simplemente le das clic en Next, después en Next y dale clic acá donde dice Start Installation y acá selecciona estos dos, le das clic en Delete y solamente debes de esperar a que se instale la plantilla. Como puedes ver ya se creó la plantilla y dale clic acá en checar website y como puedes ver ya tienes un diseño muy profesional que lo único que debes de hacer es adaptarlo. ¿Cómo lo haces? Acá en el botón de arriba tienes esto que dice editar con VBuilder, simplemente le damos clic y aquí va a estar cargando el editor y listo amigos, aquí ya podemos comenzar a modificar. Por ejemplo, si tú quieres modificar este texto simplemente le das clic y acá a la izquierda tienes esto y acá lo puedes comenzar a modificar. Si tú aquí quieres cambiar el logo, los colores, aquí tienes este mundito y aquí puedes cambiar absolutamente todo.